Hemos prometido para esta hora, un poco más tarde que de costumbre, una entrevista con Juan Carlos Sosa Aspurba, miembro del movimiento Fénix. Ya lo tenemos vía Skype. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Patricia, buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a conversar media hora con Juan Carlos. Y teníamos previsto también entrevistar al diputado Abelardo Díaz, pero en este momento todavía se encuentra en sesión en la Asamblea Nacional y preferimos dejar la entrevista con Abelardo Díaz para mañana porque es muy importante lo que él tiene que decir y las denuncias que ha consignado contra la ministra Iris Varela, porque además lo importante no es tanto la denuncia, sino que se la han recibido, se la admitieron en la Comisión de Contraloría porque está cargada de pruebas y de fundamentos. Así que con él vamos a tener la conversación en el programa de mañana viernes. Bueno, Juan Carlos, queríamos conversar contigo sobre dos temas fundamentales, ¿no? Uno es, bueno, el Congreso Ciudadano, estas propuestas que hay, las hemos estado exponiendo durante estos días para que la gente tome su decisión sobre la constituyente, pero también como experto petrolero queremos que tú hables sobre Citgo. Pero vamos a comenzar, lo de Citgo vamos a dejarlo al final, el tema petrolero, la posible venta. Vamos a arrancar con lo que acabamos de terminar de ver, todos los televidentes, todos los fans de DT Mundo, acerca de la constituyente. ¿Ustedes qué piensan de esta propuesta que está haciendo Voluntad Popular? Bueno, Patricia, yo desde el principio he dicho que la constituyente me parece un disparate. Me parece que en el contexto que está viviendo Venezuela, plantear eso es una increíble irresponsabilidad, o sea, una cosa que yo no entiendo a estas alturas a quién se le ocurre plantear eso en un país que está en pleno apocalipsis, por decirlo así. O sea, yo pienso que después de lo que nosotros hemos vivido, sobre todo los últimos meses en Venezuela, es verdaderamente descontextualizado, o sea, ajeno a la realidad, plantear una cosa como esa, que solamente se podría plantear si tú vives en un país con un marco institucional, con una democracia, con la posibilidad entonces de hacer un proceso de esa naturaleza, de una manera civilizada, con plena participación, como decía, institucional, donde tú vas a elegir unos constituyentistas a través de un proceso transparente, un proceso bien llevado, y en democracia. Pero si nosotros estamos viviendo un secuestro, como evidentemente es la realidad, vivimos un secuestro por parte de una tiranía que viola todos los derechos humanos y que ha secuestrado todos los poderes públicos, y que estamos en manos de una organización criminal, porque eso que nos secuestró obviamente es una organización criminal. Plantear una constituyente me parece realmente una forma de seguir perdiendo el tiempo, una forma de seguir confundiendo al país, una forma de ganar tiempo al final del día para que se sigan yendo los meses de una manera muerta hasta que comience otra vez el clima electoral de la Asamblea Nacional el año que viene. Y bueno, y se olvide esto de la constituyente, como se olvidan todas esas propuestas que lanzan a diestra y siniestra, constituyente, Congreso Ciudadano, Asamblea de Ciudadanos. Es decir, van sacando del sombrero como si fueran conejos mágicos, cantidad de propuestas que no tienen coherencia, que no tienen un fundamento lógico y nuevamente que distraen la atención de la verdadera problemática y de las estrategias que hay que diseñar para verdaderamente confrontar el problema de una manera seria, de una manera contundente y eficiente. O sea, ya nosotros no podemos seguir en este jueguito, en esta distracción absurda. Una constituyente, además, ¿para qué? O sea, ¿para qué es la constituyente? La constitución que nosotros tenemos en este momento, si bien es cierto, está muy mal planteada y hay miles de cosas que se podrían erradicar, no es el problema. Es decir, nuestro problema no es legal, nuestro problema no es constitucional, nuestro problema no es algo que tú planteas desde un punto de vista teórico. Nuestro problema es totalmente humano, es una tragedia, que estamos secuestrados por unos criminales que están destruyendo el país, se están robando, ya se robaron todo el tesoro nacional, están violando sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, eso no lo resuelve cambiando una constitución. O sea, para empezar, tienes una supuesta democracia con una separación de poderes públicos,
y esos poderes públicos no existen. O sea, tú en una constitución planteas poderes públicos, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Eso en principio no lo tienes que cambiar por ninguna constitución, eso está bien. Ahora bien, yo me pregunto, aquí funciona el poder judicial, funciona el poder ejecutivo, funciona el poder legislativo, funciona el poder electoral. O sea, por favor, entonces tú cambias la constitución y ¿qué es lo que vas a cambiar ahí? Cuando son los humanos que están en esos poderes, los que han transformado esos poderes en instrumentos en instrumentos de la dictadura para imponerse y seguir destruyendo el país de una manera disfrazada, si se quiere. Es decir, ellos utilizan los poderes públicos simplemente como un disfraz para no verse tan feos, pues, o sea, son unos monstruos espantosos, unos colmillos llenos de sangre, y se ponen esos poderes públicos y aparecen, como seres bien vestidos y civilizados y presentables, pues, ante el mundo. Pero ya sabemos lo que son, o sea, esto es el cuento de la Caperucita Roja, pues es el lobo disfrazado de abuelita. Los poderes públicos de Venezuela es el disfraz de la abuelita que se pone el lobo para comerse a los cochinitos, pues. Y los cochinitos son la sociedad venezolana. Entonces estos personajes, estos políticos que han convalidado todos y cada uno de los fraudes que han habido en los últimos 16 años, las farsas en las que estamos atrapados desde hace tantos años, han tapado las pruebas, no quieren hablar de eso, siguen engañando al país. Bueno, entonces ahora siguen otra vez con su fiesta, pues. Como ya este año no es un año electoral, entonces tenían que sacar el sombrero mágico una propuesta que implique otra vez un proceso electoral. Ya lo hicieron en marzo con la elección de las esposas de los alcaldes que metieron presos. Eso fue una elección que inventaron para seguir otra vez en su cosa, seguir legitimando el CNE, seguir legitimando el registro electoral permanente que tiene más de 3 millones de fantasmas y que no sirve para nada. Ya lograron ese objetivo, pero ya se les agotó esa coyuntura, entonces tienen que inventar una nueva. ¿Cuál es la nueva? La constituyente. Sacan el nuevo conejo del sombrero, pues. Y entonces otra vez vamos a distraer el país, vamos a hacer congresos, vamos a hacer asambleas, vamos a hacer foros aquí en Miami, en Caracas, en todas partes. ¿Y qué hace eso? Nada, distraer la atención, confundir y dejar que el tiempo siga pasando. Y mientras sigue pasando el tiempo, ¿qué pasa? Se sigue destruyendo el país, la gente se sigue pudriendo en las cárceles, siguen torturando a los presos políticos, la gente pierde sus trabajos porque ya no hay empresas en Venezuela, puras empresas de maletín. O sea, entonces dime tú, o sea, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Y entonces en medio de esta catástrofe, con una casa incendiándose, el techo cayéndose a pedazos, entonces estos personajes hablando de cuál es el mantel de lino que van a poner en la mesa para la cena con champaña y caviar y ostras que se van a comer, pues. Mientras tanto, la casa cayéndose a pedazos, incendiándose, los carros explotando, el niño llorando porque se le está quemando la cara. Estos aquí preocupados en que van a poner un mantel de lino y unos cubiertos de plata para comer sabroso una cena. Ahora, así es como lo veo yo, pero me parece verdaderamente una burla. Pero quienes están haciendo esta propuesta, Juan Carlos, es un partido como Voluntad Popular que tiene mucho que perder porque tiene sus líderes presos, sus líderes en el exilio, tiene algunos líderes que están en clandestinos. Entonces, yo me imagino que su pretensión no es distraer al país, su pretensión es buscarle una salida a esto porque, Juan Carlos, yo sí me he dado cuenta, por ejemplo, ellos ayer estuvieron exponiendo su constituyente que pasa a través de una elección y la gente apenas tú le nombras elección, la gente se enardece, se molesta porque la gente no quiere oír hablar de elección. Claro. Entonces, quizás ellos están entrampados en esto de la constituyente porque no ven una salida dicha literalmente exactamente en el contexto de la palabra para sus presos políticos, por ejemplo. Claro, pero eso es lo de siempre. O sea, eso es lo de siempre. O sea, como la salida que es correcta es difícil e implica cosas que son complicadas. Entonces plantean soluciones que no son soluciones, es decir, tienen que buscar qué proponer. Entonces, vamos a proponer esto. Pero eso no funciona, Patricia. Estamos claros de que tienen personas en las cárceles y que ellos están sufriendo persecución. Entonces, con mayor razón deberían ser serios, man. Con mayor razón deberían sentarse y pensar como Dios manda, con un cerebro más nítido y sacar una propuesta que verdaderamente tenga pies y cabeza, pues.
Yo no estoy diciendo que esto lo estén haciendo, yo no me meto con su intención, si es de buena o mala fe. Yo lo que estoy diciendo es una propuesta disparatada. O sea, es una idiotez, pues. Es como que efectivamente yo tengo, qué sé yo, un cáncer. Y entonces, obviamente yo sé que tengo que curarme el cáncer y que me estoy muriendo y que tengo que hacer algo urgentemente. Entonces, en vez de aplicar la solución correcta, irme a extirpar mi cáncer y meterme mi quimioterapia y hacerme el tratamiento fortísimo que me tengo que hacer para sacarme el cáncer, entonces digo, no, pero es que mejor me voy a tratar con unas hierbitas y unos té de tilo y me voy a ir a hacer el profeta el mago el brujo que me dijeron que me podía leer el tabaco y me podía pasar las cosas y así me iba a curar, pues. Entonces, no quiere decir por mi cáncer, no quiere decir que yo no me quiera curar, pero al plantear semejante solución, lo más probable es que me voy a morir, como hacen todos esos pacientes de cáncer que optan por ese tipo de soluciones mágicas. Entonces, para mí, eso es lo que están haciendo los miembros de ese partido político, es decir, tienen una preocupación que es válida, pero la solución que están aplicando es simplemente un disparate, pues, o sea, no es serio, no es una cosa inteligente. Porque para empezar, no le están haciendo ningún bien a los presos políticos que ellos tienen ahorita en las cárceles, porque planteando una constituyente están suavizando la percepción de Venezuela como una dictadura y como una tiranía. Si tú estás diciendo que estos señores están en la cárcel porque aquí hay una violación de derechos humanos flagrante, porque no hay poder judicial, porque esto es una dictadura, entonces ¿cómo vas a plantear una constituyente, Patricia? Eso confunde al mundo, porque si tú planteas una constituyente es porque entonces esa dictadura y esa tiranía que tienen estos señores metidos en una cárcel de manera totalmente aberrante, injusta, violándoles todo el proceso y violando obviamente sus derechos humanos y el de su familia. Bueno, pero entonces vamos a plantear la cosa como es. Si tú estás sufriendo esa tragedia, significa que estás en una condición en que no puedes plantear una constituyente. Ahora, ellos argumentan que es la única forma de cambiar las instituciones, que es lo que no ha funcionado. ¿Y cuál es? No te pongas bravo. Dime, yo lo que quiero es que tú me digas cuál es la opción que ustedes presentan, porque además tú y yo tenemos hablando y conversando con estas entrevistas, ya tenemos un tiempito. Yo quiero además que me digas cómo ha ido desarrollando el proyecto de ustedes, que yo sé que es a través de la conversación con la gente en diferentes asambleas a las que van y que organizan, como esta que se organizó aquí en Miami. Que por cierto que es justo que organicen una aquí en Miami, porque aquí hay mucho voto y aquí hay mucha gente activa. Entonces cuéntamelo todo, dime cuál es. Lo que se tiene que levantar, bueno, lo que pasa es que, Patricia, lo que nosotros estamos planteando es la única propuesta que se puede plantear al país, es hacer que la gente entre en conciencia que nosotros tenemos el derecho natural de rebelarnos a esta situación. Es decir, que nosotros no tenemos el por qué seguir reconociendo la autoridad a estos criminales. Es tan simple como eso. O sea, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que esta gente no debe tener autoridad sobre nosotros. Entonces no se trata de instituciones. Las instituciones son un ente electo. Las instituciones funcionan siempre y cuando los seres humanos que llevan esas instituciones son seres humanos que respetan esas instituciones. Pero mientras tú no tengas esos seres humanos, tú puedes tener las mejores instituciones del mundo, pero esas instituciones del mundo van a ser de papel, es decir, van a ser pura retórica, va a ser teatro. Tú tienes que quitar los seres humanos que están destruyendo esas instituciones. Entonces tú a través de una constituyente no logras eso. Tú lo que tienes que sacar es a los seres humanos que están destruyendo el país. Entonces lo que nosotros le planteamos al país es que tenemos que entrar en conciencia de eso y tenemos que organizarnos para desobedecer de manera legítima a esas autoridades que son irritas, que son autoridades que no tienen ningún poder sobre nosotros, porque lo perdieron tanto de manera, digamos, perdieron su legitimidad de origen porque se robaron las elecciones, y eso está más claro que el agua, y las pruebas sobran, se robaron las elecciones, vamos a empezar por ahí, aunque los afectados directos de ese robo hayan decidido agachar la cabeza e inclinar la rodilla, eso es problema de ellos, pero ellos no tienen por qué meter al resto del país en su estupidez o en su sinvergüenzura o lo que sea. O sea, eso es problema de ellos. Pero lo cierto es que aquí hubo un fraude, y eso no es que afecta al candidato que le hicieron el fraude, eso afecta a un país completo, y todos los ciudadanos de Venezuela, todos los venezolanos tenemos el derecho de protestar eso y llevar ese fraude hasta sus consecuencias. Entonces esa es la legitimidad de origen, y la legitimidad de ejercicio la han perdido de hace siglos, prácticamente desde que empezaron a gobernar
porque vienen violando sistemáticamente todos y cada uno de los derechos humanos que existen sobre la faz del planeta. Entonces, no, lo que nosotros la gente, mira, vale, tenemos que entrar en conciencia de que aquí no hay salida, lo que llaman la salida democrática. Eso no existe en una dictadura. Eso no existe cuando tú tienes el Foro de Sao Paulo dominando tu país, que está lleno de, o sea, el Foro de Sao Paulo, los que dirían el Foro de Sao Paulo son los que se podría decir que son de los peores criminales que existen en la tierra, Patricia. Narcotraficantes, terroristas, tipos que bueno, son impresentables, pues son individuos que deberían estar todos presos. Entonces, eso es lo que manda en Venezuela. Entonces nosotros vamos a seguir como si eso no fuera una realidad, como si eso no estuviera pasando. Bueno, vamos a olvidarnos de ese tema, eso no es importante. La dirigencia, vamos a seguir el jueguito, eso es algo muy particular en que la dirigencia opositora se ha hecho la loca, ¿no? Se hacen los locos, exacto. Porque se trata de plantea una constituyente, es como plantear una elección cuando tú sabes que todas las condiciones para que se dé una elección no existen. Entonces, igual sigues planteando tu elección. Porque estamos en democracia y tenemos que tener elecciones. Ahora, Pero para tener elecciones necesitas tener un registro electoral permanente que funcione, necesitas tener unos rectores que sean apolíticos, que sean verdaderamente imparciales, tienes que respetar la ley electoral, tienes que tener unas máquinas, tienes que tener un sistema de votación que no esté dominado por unas máquinas de los trucos, unas máquinas que se sabe que se pueden manipular y se manipulan, que son bidireccionales, que tú le metes un chip y afectas todo el sistema, y todas esas pruebas están ahí. Todas las actas que han inventado, cómo vulneran, cómo ponen las mesas itinerantes y hacen lo que les da la gana en esas mesas itinerantes, en los caseríos cómo meten votos como les da la gana, y todo eso se sabe. Pero ellos siguen con sus elecciones. Entonces, ¿por qué? Porque ellos a nivel personal siguen sacando dividendos de esas elecciones. Esos famosos espacios son espacios para ellos. Eso los beneficia a sus intereses personales y partidistas. Ellos sí están bien, ellos sí están seguros, ellos sí tienen su sustento, ellos sí tienen su inmunidad, ellos sí tienen sus viajecitos y sus reunioncitas y sus apoyos financieros. Ellos están tranquilos, ellos pueden esperar el tiempo que sea. Pero ¿cómo está el país? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo están los venezolanos? De a pie, cada vez peores. Entonces, por favor, seguir planteando esa situación en este momento, Patricia, por eso te digo, me parece realmente una burla del país. Ahora, tú hablas de crear conciencia, yo creo que ya hay suficiente conciencia. Yo creo que el venezolano ya está harto y sabe que ya basta, pero ¿cómo se ejecuta el ya basta? Juan Carlos, que eso es lo que se pregunta la gente, o sea, ¿cómo se desconoce esto y cómo se le da un fin a este gobierno criminal? Bueno, para empezar, callando a esos políticos del carrizo que siguen siendo los interlocutores, legitimados por la comunidad mundial, como los únicos interlocutores políticos de Venezuela, que le están diciendo al mundo que la salida es democrática. Entonces, mientras tú tengas estos personajes, dirigiendo el proceso, es imposible hacer nada, porque te lo están frenando, te lo están obstaculizando, te están poniendo una barrera. Pero en el momento que estos individuos dejen de tener esa influencia, entonces se comenzarán a escuchar las voces que se tienen que escuchar, y entonces empezaremos a organizar al país como debe ser, porque te lo digo, todos los recorridos que nosotros estamos haciendo en el interior demuestran lo que tú estás diciendo. La gente ya entró en conciencia, la gente está desesperada de hace mucho tiempo, pero está esperando un liderazgo, porque todas las sociedades necesitan un liderazgo para que ese liderazgo las conduzca hacia los procesos que cambian sus historias. Y eso es así aquí en Pekín. Entonces, hasta ahora tú los líderes que has tenido son unos líderes que son unos garabatos, que están planteando unas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, es como un capitán de un barco, pues. Estamos en medio de una tormenta, pero el capitán del barco no se da cuenta que está la tormenta y lleva el barco a su hundimiento. Bueno, pero entonces hay que cambiar a los capitanes para que el barco se pueda conducir hacia los objetivos necesarios para que no se hunda en medio de la tormenta. Ese punto del cambio de capitanes, parece que hubiera sido con el Congreso Ciudadano. Quiero que me hables del Congreso Ciudadano, sin ponerte bravo. Mira, hoy hubo una declaración de Andrés Velázquez sobre la Mesa de la Unidad y dice:
La Mesa de la Unidad aprobó por unanimidad estrategia para enfrentar al gobierno. No dicen cuál es la estrategia, ¿no? Y sabemos que no hay ninguna estrategia. Pero esa es la declaración de Andrés Velázquez. Y entonces ahora frente a la Mesa de la Unidad está Cristóbal Fernández Daló, que desde que yo era chiquita lo estoy viendo, que estaba en el MAS, y ya soy vieja ya, y todavía está Fernández Daló ahí como un dirigente. Y mis hijos irán a ver a Fernández Daló también dirigir. ¿Pero hasta cuándo, Juan Carlos? ¿Qué es esto? Pero es que tú me estás dando la razón, Patricia. ¿Hasta cuándo? Digo yo también. El parque jurásico político, o sea, ese Congreso Ciudadano fue un parque jurásico de la política venezolana. El parque jurásico es como si hubiéramos clonado a los dinosaurios y lo hubiéramos, hecho renacer en el 2014, pero hablando de la misma pistolada de su época jurásica. Pues, o sea, son personajes que no han evolucionado. Entonces, lo que siguen planteándole al país es cómo montarse en la máquina del tiempo. Ese Congreso Ciudadano, yo lo veo como una especie de máquina del tiempo. Entonces, tú te montas en ese Congreso Ciudadano y te trasladas 20 años hacia el pasado. Y entonces empiezas a ver a los mismos personajes de hace 20 años, con las mismas propuestas, con la misma visión de país, con la misma ideología. Y entonces, mira, atrapados sin salida, pues. Literalmente atrapados sin salida. Porque todo lo que se escuchó ayer y se vio, para mí es simplemente una forma de lavarle la cara a la MUD. O sea, como la MUD ya perdió su brillo, porque se lo merecen, porque a pulso se lo ganaron, disparate tras disparate, traición tras traición, evidentemente. O sea, yo quisiera saber todavía dónde están las famosas actas de la traición, en donde ellos firmaron antes de las elecciones unas actas permitiendo que se hicieran unas elecciones sabiendo que había por lo menos 1.600.000 personas que no aparecían por ninguna parte y que estaban ahí en el registro. Y aún así firmaron esa acta e hicieron sus elecciones. Bueno, ¿dónde están esas actas? Porque esas actas verdaderamente se silenciaron y se permitieron esas elecciones bajo esas circunstancias. Bueno, la gente del Congreso Ciudadano es cómplice de esas actas de la traición. Por eso yo hablo de traición. Son traidores al país, porque han permitido farsa tras farsa. Entonces ahorita, como la Mesa de Unidad se ha desprestigiado, cantando el himno nacional, coreando a Chávez en diciembre, abrazando a Bielma Mora, el tipo que más reprimió a los estudiantes en esa foto es un horror. Bueno, pero es que esa foto representa todo. Entonces, todo, eso es un horror. Esa foto es el emblema de todo, Patricia. Entonces, como eso ya es demasiado evidente, entonces tienen que meter una especie de caballo diciendo, mira, nosotros somos distintos. Esto es algo nuevo, pero es lo mismo. O sea, es lo que te hablaba antes del lobo disfrazado de abuelita, pues. Ahora la MUD se quiere disfrazar de abuelita también. Como la MUD ahora es el lobo, entonces, bueno, vamos a poner un disfraz de abuelita. El disfraz de abuelita de la MUD es el Congreso Ciudadano, porque son los mismos personajes y van a llevar el país hacia la misma dirección que la llevó la MUD. Es decir, lo que propone el Congreso Ciudadano es una salida electoral. Y ahí están sacando su cuentica. Es una plataforma política para eso, para hacer tiempo, crecer en la opinión pública y bueno, y tener más presencia en las listas para la Asamblea Legislativa del año que viene y seguir engañando al país, metiendo cuentos de que bueno, con más presencia, entonces ellos van a hacer más cosas, cuando por favor, en los últimos años han pasado unas leyes que son terroríficas y ellos estando en la Asamblea de Santiago callados, no han denunciado ninguna de esas leyes. Ahorita hay una ley vigente que permite que el gobierno, si le da la gana, mande a mis hijos a Palestina a pelear contra los israelitas. O sea, hay una ley que lo permite. ¿Y dónde está la Asamblea Nacional, los diputados que tenemos ahí protestando eso? O las discusiones que se están haciendo ahora para supuestamente darle al Estado la patria potestad de los hijos. ¿Dónde están los diputados discutiendo eso? Los diputados no han hecho nada. No, eso, o sea, son unas estacas ahí, pero tienen sus privilegios. Entonces ellos ahorita están con ese Congreso Ciudadano buscando repotenciarse para hacerlos más chéveres y ser los que sean electos para el año que viene, tengan la voz cantante para las elecciones legislativas. Siguen en su cuentico electoral, siguen en su distracción, siguen en la misma farsa de siempre. Entonces, Patricia, tú me dices, bueno, no te pongas bravo, Juan Carlos, es muy difícil, Patricia, porque yo estoy indignado realmente. A mí esta situación me indigna, me parece de un nivel de irresponsabilidad que burla todo lo que yo considero que debe ser en la vida. Para mí ya verdaderamente es un insulto. Entonces ya yo no estoy dispuesto
a seguir siendo ni siquiera diplomático en mis palabras, porque me parece aberrante lo que están haciendo. Mira, después que tienen 16 años burlándose del país como se han burlado y permitido que este régimen se atornille como se ha atornillado con las oportunidades de oro que tuvimos de salir de esta pesadilla 1, 2, 3 y hasta 10 veces en el pasado. Y todos estos políticos, todos ellos sin excepción, se burlaron de esas bandejas de oro y convalidaron al sistema, se hicieron parte de ese sistema, legitimaron las farsas, y entonces ahora siguen en lo mismo. Y la gente va a seguir apoyando a esos personajes. No creo. Yo creo que mi obligación, ya que tú me estás dando la oportunidad de hablar a la gente, es decirlo. ¿Y tú no esa te gente no debería representar a nadie hoy en día, porque esa gente es responsable de este desastre directamente, porque son los líderes, y esos líderes, las decisiones de esos líderes son las que han permitido que este sistema se mantenga en el poder. Exacto. Entonces tú no te sientes como solo contra el mundo, porque esos líderes, fíjate, ahora Capriles arrancó en una gira nacional. Está de gira Capriles. Por favor, dale. Entonces, ellos insisten, Capriles insiste en que él es el candidato para toda la vida, ellos insisten en que ellos son los líderes de la oposición, y por otro lado hay un país que no los quiere y que no los quiere seguir. Entonces, bueno, yo eso espero, Patricia, porque de verdad que la gente siga en ese, porque eso yo lo digo, porque muchos se ponen, por ejemplo, a señalar a los militares, ¿no? Es que los militares no tienen esto, no tienen lo otro, que no han salido, no están cumpliendo su deber. Pero toda la sociedad civil que apoya a esos dirigentes no es igual de responsable. ¿Qué hay? Exactamente. La gente que aplaude y que se hace la vista gorda con todo lo que nos está pasando, porque no quieren pensar en el monstruo, sino que quieren que le sigan cantando cuenticos, le sigan contando cuenticos de hada y cancioncistas infantiles, porque eso es lo que les tranquiliza el alma. Entonces, eso no es una inmensa irresponsabilidad también. Para mí, apoyar a un señor como este que tú mencionas y a todos esos dirigentes es una soberana irresponsabilidad, porque esos señores han demostrado que no tienen la talla para confrontar el reto histórico que tenemos por delante. O sea, nosotros tenemos que confrontar las peores fuerzas del mundo, las fuerzas más viles, más poderosamente diabólicas del mundo, son las que están dominando Venezuela ahora. Vamos a escoger con canticos al chico popular y chévere con la gorrita porque me cae simpático. Es una situación como la que tenemos en este momento, cuando necesitamos, qué sé yo, a los SEAL, por decirlo así, o sea, necesitamos un cuerpo élite capaz de confrontar esta situación de una manera, digamos, increíblemente profesional, adulta y responsable. Y vamos a seguir con esa irresponsabilidad, en esa fiestica de borrachos, porque para mí es eso, es una fiestica de borrachos, ¿vale? O sea, una cosa que tienen que casi que llamar a la policía para que apague el ruido de la música y los mande a dormir, porque son las 4 de la mañana y siguen con una música a todo volumen, un poco de borracho ahí. La lucha... yo lo veo de esa manera, Patricia, hoy en día. Y seguir apoyando esa fiesta de borrachos es una irresponsabilidad. Entonces, todo el que aplauda a esos dirigentes son corresponsables también. Porque esos señores hoy en día son cogobierno, son parte del sistema. O sea, todo el que, fíjate, déjame ponértelo de esta manera. Cuando los nazis ocuparon París, un señor como Charles de Gaulle, el general Charles de Gaulle, un héroe de guerra, decidió irse de París y establecer un gobierno en el exilio para precisamente denunciar la presencia de los nazis y bajo ninguna circunstancia entregarse a la fuerza de los nazis. Pero hubo otros señores, como el mariscal Pétain, que decidieron establecer un gobierno aliado a los nazis en Vichy. Eran franceses también que estaban gobernando con los nazis. Los nazis estaban matando a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, a las personas con perturbaciones mentales, y estos franceses felices ahí con los nazis tranquilazos en París. Pero el general de Gaulle, desde afuera, con unos franceses igual de leales y de patriotas que él, oponiéndose y arriesgando la vida continuamente para tratar de frenar eso. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, a todos esos individuos que apoyaron a Pétain, bueno, les cortaron el cuello, pues. Fueron declarados y pasaron a la historia como unos traidores, como se merecen. Y hoy en día no hay libro de historia que no los repudie. Mira, bueno, eso es exactamente lo que está pasando aquí. Yo te oigo hablando... Gobernar en esta dictadura es exactamente lo mismo. Yo te oigo hablando a ti y entonces, y bueno, por supuesto que tú eres un hombre culto y veo todos los libros esos que tienes que atrás y estoy pensando en María Gabriela Chávez ahora representando a Venezuela. ¡Qué horrible! ¡Qué
terrible. Esos son los dos países, las dos estructuras de país. Mira, a mí me pega particularmente, Patricia, porque mi abuelo fue el único venezolano que ha sido presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y además fue presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mi abuelo Carlos Sosa Rodríguez, en los años 60, en plena época del conflicto de los misiles, y una época increíble donde mi abuelo como venezolano en las Naciones Unidas, además fue el que evitó, se podría decir en gran medida, el conflicto con Rusia, porque ese entonces Estados Unidos quería sacar a Rusia de las Naciones Unidas porque no estaba pagando sus deudas, y mi abuelo de alguna manera concilió para que en vez de irse a la guerra, de alguna manera se llegaran a negociaciones y tal, y logró cosas extraordinarias en esa época. Lo que te quiero decir no tanto por mi abuelo, sino por el hecho de que en esa época Venezuela, en las Naciones Unidas, hizo cosas increíbles, o sea, y fuimos reconocidos a nivel mundial. Bueno, imagínate ahora. Como unos negociadores, unos diplomáticos de primera línea, grandes ligas en todos los sentidos. Pues entonces, que ahora pongan a esta señora, a esta reina del arroz, del arroz argentino, representante de nosotros allí, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, pero ¿qué más puede pasar? Cuando tú pones como presidente de Funda Ayacucho a un tipo que no sabe ni siquiera hablar, o sea, un tipo que no sabe ni siquiera hablar, de Funda Ayacucho, entonces es todo, Patricia, o sea, el objetivo de ellos es precisamente llevar toda y cada una de las instituciones a su punto de ridículo máximo. Es decir, ellos quieren burlarse de todo lo que es serio en la vida, para destruirlo, es decir, para que lo que reine sea el mundo de los antivalores. Entonces la forma de hacer eso es poner a los más incapaces, a la gente más incapaz, a la gente más ignorante, a la gente más corrupta, en los poderes, digamos, en las posiciones de mayor poder y de mayor influencia. Y esa es la manera que ellos tienen de destruir lo que representan esos cargos, lo que representan esas instituciones. ¿Para qué? Para volverlas añicos, pues, para que la gente no las respete, para que todo sea anarquía, todo sea Sodoma y Gomorra, pues, para que aquí no se le preste ninguna importancia a lo que tiene importancia y nos volvamos simplemente un país de malandros, pues. Así y eso es lo que ellos hacen poniendo a personas como esta señora, que ni el nombre voy a decir, porque verdaderamente es una cosa horripilante, bueno, en cargos como ese, o sea, representación diplomática. Es triste, Patricia, por eso yo te digo, uno de los más difíciles retos que tenemos por delante es levantar otra vez el nombre de Venezuela a nivel mundial. O sea, porque esta gente se ha encargado de mancillar. No solamente estamos haciendo el ridículo mundial tolerando a estos desgraciados en el poder, sino que cada vez que, por ejemplo, una persona como esta niña, esta que es mencionada, está en Nueva York, representándonos a nosotros allí, con tanta gente importante en esa institución, gente que habla idiomas, gente que conoce el mundo, gente que conoce la geopolítica a pasar pena. Ahí vamos a pasar pena. ¿Ah? Ahí vamos a pasar pena. Mira, vamos a ir a un corte para que te tomes un vaso de agua y al regreso me hablas de Citgo, por favor. Okay. Ya regresamos con Cuéntamelo Todo, estamos con Juan Carlos Apurua. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Este programa está saliendo hoy un poco más tarde que de costumbre. Estamos con Juan Carlos Sosa Apurua. Y Juan Carlos, yo quiero que tú me hables de esto, de esta amenaza de vender Citgo. ¿Qué significa esto? Bueno, eso es fíjate, Citgo fue quizás una de las decisiones más importantes de PDVSA en toda su historia como empresa. Porque la clave de todo negocio petrolero, Patricia, la clave para que una empresa petrolera pueda ser competitiva es que controle toda la fase del negocio: exploración, producción, refinación, comercialización y venta al consumidor final. Para que tú verdaderamente puedas ser competitivo, tienes que dominar todas esas fases. Y la clave son los mercados. Una empresa petrolera sin mercado es como un ser humano sin cerebro. O sea, no funciona. Entonces, cuando tú vas a los mercados, te tienes que buscar un mercado más atractivo. Y
Y el mercado más atractivo del mundo se llama Estados Unidos de Norteamérica por la sencilla razón de que Estados Unidos consume 22 millones de barriles de petróleo al día. Entonces la idea posible era tener presencia cautiva en el principal mercado de los Estados Unidos. Citgo te daba el músculo para tener esa presencia y tener entrada con tu petróleo y todos los productos derivados, grasas, aceites, lubricantes, etcétera, etcétera. Además, con la capacidad de procesar el peor crudo que existe en el mundo, que es el pesado y el ultrapesado. Y hay muy pocas refinerías en el mundo que te lo procesan. Y Citgo tenía esa refinería. Pero no solamente la refinería, sino las estaciones de servicio, precisamente por la confianza que va a generar la empresa. Nos llegamos a transformar en los Estados Unidos en el número 1 en estaciones de servicio. Llegamos a tener 15.000 estaciones de servicio. ¿Te imaginas lo que significa eso? Tener 15.000 estaciones de servicio en el principal mercado energético del planeta. Entonces, eso te da presencia en ese mercado, la capacidad de colocar tu crudo de manera creciente, porque la idea, si tú tienes las principales reservas petroleras del mundo, no han producido 2 millones. Si nosotros hubiéramos seguido los planes que se trazaron en los años 90, Venezuela hoy en día estaría produciendo 10 millones de barriles de petróleo, digamos, entre 8 y 10 millones de barriles diarios de petróleo. Y tener el mercado cautivo te garantiza colocarlo y que no seas reemplazado por tus competidores, que además son competidores que tienen crudo de mejor calidad que el tuyo, porque el crudo del Mar del Norte, el Golfo de México, de los árabes, es infinitamente superior al crudo venezolano. Pero ya tú tienes esa desventaja comparativa, si se quiere, tienes un crudo de menor calidad. Entonces, para ser competitivo en los mercados internacionales, tú necesitas tener mercados cautivos, donde puedas procesar ese crudo de menor calidad y colocarlo. Porque si tú te deslastras de esos activos y de esa presencia cautiva, comienzas a depender de terceros. Y en un mercado mundial tan competitivo, esos terceros te pueden decir, mira, a mí no me da la gana comprarte petróleo tío, porque no me gusta tu cara. Me parece que tienes la cara muy antipática. Yo le voy a comprar petróleo, el que me parece simpático, así que no te compro a ti. Entonces, si, empezamos a ser cada vez más dependientes, cada vez más débiles. Y entonces, de repente, si Estados Unidos mañana, al no tener Citgo, nos dice, las personas que hacen negocios en los Estados Unidos, mira, no queremos petróleo venezolano, nos fregamos. Y resulta que la única factura que se paga constante y sonante en este momento es la de Estados Unidos, porque de todo el petróleo que está produciendo Venezuela, el único que se comercializa 100% comercialmente hablando y se paga 30 días con dólares constante y sonante, el 100%, es lo que se vende a Estados Unidos. Entonces tú vendes 5 y te quedas sin eso, entonces tienes que ver a quién le vendes ese petróleo y quién te lo compra. Y posiblemente, como te lo va a comprar un intermediario, te lo va a comprar en condiciones mucho más desventajosas. Que además te transforma simplemente en una fase del negocio. Eres simplemente un productor que vende su petróleo, pero todo el resto de la torta te la deja de comer. Todo lo que es la refinación, el procesamiento y la comercialización de tus productos finales, eso lo pierdes. Pierdes los mercados. Entonces, al perder los mercados, te transformas en un competidor de ligas menores. Es un pobre diablo, pues, por decirlo así, en términos del mercado petrolero. ¿Tú tienes alguna Ya en Europa perdimos presencia porque esas asociaciones maravillosas que teníamos con Café y Minas, la perdimos, la vendimos. Entonces ya Venezuela no tiene presencia en Europa. Y una de las cosas más importantes de tener esos mercados cautivos, por ejemplo, con los Estados Unidos, es que eso te da músculo de negociación. Entonces, a la hora de incrementar tu participación mundial, si tú tienes un activo tan importante, un mercado tan neurálgico, eso te permite hacer mucho más sinergia y muchos más contratos, muchas más relaciones de negocio con más agentes en el mundo entero. Entonces, si tú de repente quieres colocar petróleo venezolano, por decirlo así, en Asia, y el transporte de Venezuela a Asia te pone los costos altísimos, si tú tienes un mercado como los Estados Unidos, tú puedes decirle a un productor de allá, por ejemplo, le puedes decir a los rusos, mira, colócame petróleo ruso en el mercado asiático por cuenta venezolana. Y yo a cambio, como tengo el mercado en Estados Unidos, hago lo mismo contigo, coloco petróleo venezolano que está apenas a 5 días del mercado estadounidense por cuenta de los rusos. Entonces nos expandimos enormemente y comenzamos a tener una presencia mucho más importante a nivel internacional. Nos volvemos de verdad de grandes ligas y además no solamente de grandes ligas, sino los Yankees de Nueva York, pues nos convertimos en los mejores de las grandes ligas.
pero deslastrándonos de circo, de feo, de minas, de todos estos activos a nivel internacional, nos transformamos en unos liliputienses. Entonces perdemos los mercados, perdemos todo. Pues. Entonces es trágico. Y cuando ves las razones, además, que están detrás de esto, son más trágicas todavía, porque quieren vender circo simplemente porque están quebrados y necesitan plata. Entonces con circo van a tener entre 10 y 15 mil millones de dólares que se lo raspan en 3 meses. Y una vez que se rasparon esos reales, ya está, pues, porque ya no tienen el mercado, ya no tienen la gallina. Pues. Se comieron las omelettes. Bueno, las pocas omelettes que pudieron hacer con eso fuera, porque la mayoría de los carros lo van a botar. Sí, exacto. Se van a botar sus reales o lo van a botar, qué sé yo, que sabe dónde, se lo van a dar Fidel Castro. Y el poquito que van a invertir aquí va a ser para cosas que no son productivas. Y después entonces ese dinero desaparece y ya no tiene la forma de producirlo, porque perdiste los mercados. Y a futuro, cuando quieras tener algo similar, te va a costar Dios y su ayuda. Porque hoy en día el mercado petrolero no es lo que era hace 20 años, 25 años. Hoy en día tener una empresa como Circo es prácticamente imposible. No, o sea, de verdad, es una decisión trágica. Eso no se puede volver a tener, eso no se puede volver a hacer, volver a formar. Y te digo detalles como, por ejemplo, mira, Circo era una empresa tan espectacular, de una reputación tan importante hace unos años, que mira, el maratón de Boston, que es el maratón más antiguo del mundo entero, sí, más prestigioso, los corredores corrían con su circo en las camisas en Boston, el cartel de Circo se refleja en el Charles River, en el agua del Charles River en la noche, es un landmark, eso es patrimonio del estado de Massachusetts, no se puede derribar, de lo importante que es. O sea, es más importante que la Coca-Cola, por decirlo así, que como marca, pero en Boston, ni más ni menos, en Massachusetts. Entonces, ¿cómo te vas a adelantar tú de eso? Cuando yo trabajé en Circo hace 20 y pico de años, trabajé varios años en Circo, cuando Circo estaba en Tulsa y era una empresa, una maravillosa empresa. ¿Tú no te imaginas lo que significaba esa empresa? Jerry Lewis, el comediante, era el representante público de Circo, el que hacía todas las campañas de aportes sociales, de responsabilidad social de la empresa. Y trabajar para Circo era un honor. Yo que negociaba contratos con las estaciones de servicio y compraba petróleo para refinerías y no sé qué, tú no te imaginas lo que era ser parte de Circo. O sea, el prestigio que eso te daba. Y todo eso se ha ido perdiendo. Porque en 1992, Circo tenía 15.000 estaciones de servicio en Estados Unidos. Hoy en día lo que tiene son 6.000. Imagínate tú todo lo que se ha perdido en estos años. ¿Y por qué se pierde? Porque se ha destruido la confianza en Venezuela y en la empresa. Entonces, los que tienen las estaciones de servicio, a la hora de renovar su contrato, bueno, deciden desistir de Circo y se van con Exxon o se van con cualquier otra empresa. Exacto, eso que aquí en Miami ha pasado mucho también por el boicot que se les hace también, ¿no? Porque la gente no echa, yo no echo gasolina en Circo. Juan Carlos, ¿y tú tienes información de cuán adelantada está esta oferta o si es simplemente un aviso que ha hecho el gobierno sin importancia? No, bueno, tengo entendido que ya pusieron unos cuantos bancos a buscar compradores, están en serio en eso. Ahora vamos a ver, o sea, hay que ver qué pasa, pero sí están en serio en eso. Lo que no sé es si han recibido todavía las ofertas suficientemente atractivas, porque claro, la empresa en este momento para nada está en su mejor situación, como te decía, la reputación, la marca ha perdido mucha fuerza, el fondo de comercio no vale lo mismo, o sea, porque se ha perdido la confianza. Vender Circo es como una traición. No creo que sean tan buenas. Y aparte la refinería de Circo, Patricia, esto es importante decirlo, la refinería de Circo están diseñadas para procesar crudos muy envenenados, crudos que tienen muchos contaminantes, crudos muy pesados y ultrapesados que están muy contaminados de elementos químicos fastidiosos que hay que liberar. Y entonces la mayoría de las empresas petroleras refinan otro tipo de petróleo. ¿Entiendes? Entonces las refinerías de Circo son atractivas para muy pocas empresas. Entonces, lo que sí puede suceder es realmente que alguien las compre para destruirlas, para desaparecerlas. Y entonces quitarle esa competitividad cualquiera que pueda tener crudos pesados y ultrapesados, sacarlos del juego, sacarlos del mercado. Porque como digo, es una competencia feroz. La clave para Venezuela, que teníamos esos crudos, era producir cada vez más un petróleo que era de menor calidad, pero que podían producir a un precio más competitivo, para eso darle el atractivo necesario para que no fueran competitivos los crudos costosos, por ejemplo los del Mar del Norte.
porque sacar petróleo del Mar del Norte es muy caro, pero una vez que lo sacas, ese petróleo es muy atractivo y se puede refinar en todas las refinerías del mundo. Entonces, si los noruegos, por ejemplo, o los mismos estadounidenses, el Golfo de México, quieren sacar a los productores pesados del juego, bueno, lo mejor para hacerlo es desmantelar la infraestructura que es capaz de procesar ese tipo de crudo. Y entonces nos quedamos en el aparato, pues. Porque entonces nuestro petróleo dice que no vamos a poder procesar en ninguna parte. O sea que vender Citgo es como una traición a la patria. Es totalmente una traición a la patria. Es una traición a la patria. Bueno, así será considerado. Bueno, Juan Carlos, gracias. Se nos fue casi que la hora completa contigo. Gracias. Miren, y revisa el Twitter, que tienes muchísimos mensajes ahí de la gente que te está viendo a través de Telemundo. Gracias, gracias, Juan Carlos. Gran placer, Patricia. Gracias a ti. Un abrazo fuerte. Bueno, lo escucharon ustedes, era Juan Carlos Sosa Puro, una de las corrientes de la oposición. Ha recibido muchísimo apoyo a través de su cuenta de Twitter. Yo lo he estado revisando al mismo tiempo que he estado conversando con él. Yo me despido. Hasta mañana.